pero que es condicional porque ella tiene esa expectativa, ¿no? Ella espera sentirse bien, ella espera obtener ese dinamismo de la juventud. Entonces no es algo realmente una labor, digamos, porque le nace y no espera nada a cambio, ¿no? Después le preguntan qué sacrificios hizo para obtener su editorial. Entonces ella menciona que un sacrificio fue dejar la docencia. Y entonces se vuelve al inicio de que si ella hubiera sido docente realmente porque le nacía, o sea, como una actividad incondicional, nunca hubiera dejado la docencia realmente, ¿no? Porque al final hasta ella considera que fue un sacrificio y uno menciona que es sacrificio cuando pierde algo, ¿no? Entonces ella perdió lo que le daba la docencia. Aquí, por ejemplo, una pausa, menciona que lo dejó. Dejé la docencia. Dice, ¿qué sacrificios hizo? Y ella responde, dejé la docencia. O sea, yo escribía, editaba, vendía mis textos y ya, o sea, trabajaba sola y, o sea, no le daba ya el tiempo para dedicarse, ¿no? Se dedicó a la empresa editorial. Dejó la docencia. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Ha encontrado? Sí, solamente es porque empezó la empresa editorial, o sea, ella empezó, digamos, editando pequeños volúmenes de libros y poco a poco vio que tenía salida y que no podía quedar mal ante los pedidos y fue incursionando así. Se fue volviendo en esa actividad. Ya, sigamos. Retomando la idea inicial sobre, por ejemplo, qué motivó su nueva actividad, o sea, por qué cambió. Entonces ella empieza a decir que fue porque ella tenía el ansia de que los chicos tuvieran mejor comprensión lectora, ya que ella cuando enseñaba a los jóvenes de primeros ciclos en la universidad se daba cuenta que tenía muchas deficiencias en cuanto a leer y la comprensión. Entonces preparó material y vio que poco a poco tenía resultado hasta que empezó a imprimir sus propios libros. Hay algo que sí me llamó la atención, pues, dice, ¿no? El motivo que originó su nueva actividad, realmente, aparte de la idea, entre comillas, su propuesta de ayudar a los jóvenes, fue que dice que por vergüenza a no quedar mal ante un pedido que le habían hecho, un volumen mucho mayor de libros de lo que ella estaba acostumbrada a editar, entonces ante ese miedo de quedar mal ante su cliente, entonces luchó contra eso, ¿no? Pero me da, no sé, que diga que un motivo fue vergüenza, ¿no? En todo caso el motivo hubiera sido ser responsable, cumplir una promesa, tener palabra, cumplir un pedido, pero no sé por qué ella mencionó la palabra vergüenza. También, a pesar que ella defendía mucho esto de la comprensión lectora, en la entrevista le preguntan cuáles fueron sus principales aciertos y ella realmente no responde, ¿no? Porque a una pregunta así ella debió decir, bueno, aumentamos el porcentaje de comprensión lectora en tal nivel o dar estadísticas, ¿no? Algo concreto a aciertos, pero ella responde simplemente que sus aciertos fueron ser responsable, tener valores, seguir el camino de Dios, o sea, como que realmente no responde a la pregunta, ¿no? Y eso significaría que ella misma no tiene comprensión lectora, o en todo caso de escucha, ¿no? Porque estaba entrevistada. Bueno, en base a... podría concluir hasta donde he podido analizar eso, ¿no?
cuando menciona qué opina de la educación actual, ¿qué ha detectado? Bueno, allí ella es como que responde otra cosa, ¿no? Ella responde, se basa en las políticas públicas de educación del gobierno en curso, ¿no? Pero ella no da realmente una respuesta a la educación actual. Dice, pienso que debería. ¿Qué le da a entender esto de pienso que debería? Creo que, puede que. ¿Expectativa? Pienso que deberían ser parte, pienso, el pensar, creo que. No dice debería. O esto está sucediendo. Tanta convicción, porque en todo caso ella afirmaría con debería de, ¿no? Si hubiera mayor convicción de lo que está pensando. Sí, pues como que duda. El pienso ya le da el carácter dubitativo, ¿no? No estamos condenando nada, espero que mantenga eso. O sea, es una espera incondicional. Si no estamos tratando de sacar lo que encontramos. Entonces, pienso que deberían, ya. En algunos consejos para los padres de familia, ¿qué encuentra? Bueno, en la respuesta que da en base a esto, algún consejo para los padres de familia, bueno, es el centro del título, ¿no? Que para educar, para formar buenas personas, es a través de la educación, ¿no? Y eso se da por medio del ejemplo. Y realmente eso es cierto, ¿no? En cualquier ámbito, ya sea para educar para el bien o para el mal, siempre es por el ejemplo. Hay un detalle, no queremos tus cuestiones, queremos procesar esto. No basta con que los hijos sean buenos estudiantes. Entonces la pregunta sería, ¿a qué llamamos buenos estudiantes? Ahí viene el proceso que estás haciendo. ¿A qué llamamos buenos estudiantes? ¿Se saca 20? ¿Aquel que no hace preguntas? ¿Aquel que obedece al profesor? ¿Aquel que obedece y escucha y almacena? ¿Aquel manso? ¿Aquel pasivo? ¿O aquel preguntón? ¿Aquel que fastidia con preguntas al profesor? ¿O aquel inquieto que se revela frente a lo que el profesor está diciendo con preguntas? Y aquel que no acepta y saca 0 por ese desacato. O aquel que tiene 20, 15, 16 en comportamiento porque no dice nada, porque obedece. ¿A qué llamamos buenos estudiantes? Claro, ya venimos con una definición de qué es ser un buen estudiante. Eso. ¿A qué llamamos la actual educación? ¿Qué llama buenos estudiantes? En ese aspecto lo que sí diría es que en estos últimos años, y bueno, los que están por venir, felizmente ha cambiado bastante el ritmo en un aula, ¿no? Porque, por ejemplo, en el colegio, en mi época, cuando yo fui estudiante, obviamente todo era, el profesor es el que dirigía todo, él era el que sabía todo, nosotros solo escuchábamos, ¿no? Y aceptábamos, nadie cuestionaba. En cambio ahora no, las aulas son bien participativas, los niños se busca que participen porque necesitamos que ellos actúen, sean personajes activos en la misma sociedad, ¿no? Entonces realmente los nuevos niños, felizmente, están bajo esas políticas educativas con pedagogías modernas que ayudan a su formación, ¿no? Personal, no solamente de conocimiento. Entonces traemos los dos términos, descontento pasivo y descontento activo. No basta con que los hijos sean buenos estudiantes, también necesitan ser buenas personas. Necesitan ser buenas personas. Ya. El propósito... Solamente, ¿no? ¿Cómo?
deberían ser solamente buenas personas, o sea, no es que... ¿Por qué decimos, claro, necesitan ser buenas personas? Entonces, ¿qué ha generado? Un perpetuo conflicto entre lo que ellos son y el deseo de ser buenas personas. ¿De acuerdo a qué? Buenas personas, ¿de acuerdo a mi formación como profesor? ¿De acuerdo a mi formación como director? ¿Y qué es mi colegio, mi escuela o mi jardín? ¿De acuerdo a lo que me han dicho he sido formado? ¿De acuerdo a dónde he nacido, en África, en Asia o en Singapur? ¿De acuerdo a lo que me han dicho o como creencia que tenga? ¿De acuerdo a eso? O sea, ¿a qué llamo ser una buena persona? Si estamos compartiendo y de repente eructa, ¿digo mala educación? Y si eructa, ¿digo que es una buena educación? Depende de las costumbres. Depende de las costumbres. Yo tildaré, etiquetaré como buena persona. ¿De acuerdo a qué? Ese es el propósito del maestro, que los alumnos sean buenas personas y que el profesor se comporte como su salvador, como su ejemplo a seguir. Y el seguir como ejemplo no genera un perpetuo conflicto entre lo que él es y lo que desea. Claro, ese es, entre comillas, un dilema educativo, ¿no? Porque en todo país se tiene que cumplir los programas curriculares, pero ¿para qué? Para los objetivos y fines del Estado que quiere para su sociedad, ¿no? Entonces, mientras sea un Estado que solo utiliza a sus ciudadanos, es lo que va a pasar. O para mantener un sistema. Claro. Para educarlo, el mejor medio es con el ejemplo. El mejor medio es con el ejemplo. Entonces, ¿qué es educación? ¿Cuál es el propósito del maestro? Dos preguntas. Y en la separata hemos mencionado como título cuál es la verdadera función de un maestro. En un momento vamos a compartir. A ver, ¿qué más encontramos? Cada vez son menos las personas que cuentan con valores y no hay que perderlas. ¿Así? Hay que inculcar valores. ¿Ya? Habla de inculcar valores, de practicar valores. ¿Ya? Entonces, una cosa es practicar valores, practicar el respeto, por ejemplo, y otra, hay respeto en esa persona. ¿Cuál es mecánico y cuál es natural? Natural es si hay respeto en esa persona. Entonces, uno nace por imposición, por obligación. Uno hay por obligación, por imposición, y el otro porque hay entendimiento. Entonces, no tocaré sus cosas, no por obligación, por temor o porque hay una constitución o leyes, o castigo o infierno, no, sino por entendimiento, lo cual no quiere decir que no puedo hacerlo. Sí, pero ¿qué es lo que hace de que no lo haga? Es el entendimiento, no la obligación de un temor, un miedo, un castigo o un premio. Entonces estamos hablando del acto de pensar. Pero no tengo motivos para tocar sus cosas. No hay, pero tampoco para lo otro, sencillamente nada. Entonces, practicar valores. Si queremos saber lo que somos, no puedes imaginar o creer en algo que no eres. ¿Cómo podría relacionarlo esto de practicar valores? Creo que viene a la definición de, o sea, depende de lo que llama valores una sociedad determinada, o un contexto en el que uno se críe. Por ejemplo, en una familia, digamos, de delincuentes, ¿cuál va a ser su valor? ¿No? Engañar, salirse sin que ser castigado, va a ser premiado. Eso, ya, claro. ¿Y los principios? Si son valores esas, los principios, ¿cuál podría ser? Hablan mucho de principios y se escucha por doquier principios. Bueno, hasta el momento para mí principios estaba, una persona con principios era un sinónimo de una persona con valores, a no ser que se esté refiriendo a algo diferente. Ajá, con valores. Y como usted menciona, valores de acuerdo a dónde ha nacido, de acuerdo a cómo ha sido criado, tiene sus valores.
y mencionó aquel que forma parte de una pandilla, tiene sus valores, el respeto entre ellos, la fidelidad entre ellos, la lealtad entre ellos. Entonces, ¿esa lealtad es conveniencia? ¿La lealtad debe ser conveniencia o decir las cosas tal como son y no tal como ellos quieren? Entonces es un respeto del temor, miedo, falseado. Como que es contradictorio. ¿Podemos detectar algo de contradicción ahí? Valores que fortalecen al ser humano. Si practicas valores, ¿podrá haber tiempo para que te entiendas tal como eres? ¿La práctica de valores ciega tu entendimiento? No, lo que pasa es que, o sea, O el respeto, ya, la práctica del respeto, la responsabilidad, el ser bueno, ¿qué impide? Creo que sí el entendimiento si es que uno no reflexiona, si solamente actúo y nunca me detengo a pensar si hay otras opciones, si podrían ser buenas, malas, entre comillas, ¿no? ¿Es suficiente con decir de hoy en adelante me propongo ser bueno? No. ¿Voy a luchar con ese ideal? ¿O dice de hoy en adelante debo de entender? Lo que es el bueno. No, lo que es ser bueno, o debo de entender mi guerra, mi conflicto, mi Porque reacción. sin maldad tampoco existiría el concepto de lo que llamamos bondad, ¿no? O sea, siempre tienen que existir ambas cosas para entender ambas. Pero interrumpiría mi atención incondicional hacia mí mismo. El ideal interrumpiría. A entender la guerra. Lo otro estará asegurado. Entender la guerra, vuestras reacciones. Porque el deseo interrumpirá mi atención hacia mí mismo, de captar tal como soy. Y en este material he escrito algo. En el del básico está ya. Aquí está. Pero este es. Aquí está. No, este. ¿Alguien tiene lo del básico? A ver, por favor. Ya. Mire lo del básico. ¿A ustedes se les ha entregado esto? Es otro material ya. Sí. Sí, es otro. Lo importante en el ser humano es entender y no aceptarse o condenarse. Entender tal como es, saber que como ser humano es único e irrepetible. Entendernos es ser fieles y leales a nosotros mismos, a mirarnos sin máscaras ni caretas, a no compararnos, sino a poner atención en nuestro interior y descubrir nuestra naturaleza. Para empezar tienes que entender las cosas que tú tienes, empezar a conocerte de instante a instante. Si quieres saber lo que eres, no puedes imaginar o creer en algo que no eres. Si soy codicioso, envidioso, violento, el mero hecho de tener un ideal de no violencia es de escaso valor. Pero el saber que uno es codicioso o violento, el saberlo y comprenderlo, requiere extraordinaria percepción. Existe honestidad, claridad de pensamiento, mientras que perseguir un ideal alejado de lo que es resulta una escapatoria. Entender la guerra, entender vuestros conflictos. ¿Por qué estamos en conflicto? ¿Porque nos vemos con una opción? ¿Nos aceptamos y luego nos condenamos? Eso es verse con una opción. Cuando nos vemos con una opción, la opción de aceptarse, la opción de condenar, no nos estamos entendiendo. Pero si nos viéramos sin opción, tal vez haya esperanza de lo que es entendimiento, comprensión de lo que uno es. Cuando uno se ve con opción, hay lucha, hay guerra. ¿Lo ha descubierto en estos últimos días? ¿Hizo algo, luego se arrepiente de sus pensamientos? ¿Se siente culpable? ¿Ya? Es porque ves con una opción. ¿Y también habrás descubierto qué es verse sin opción? Entonces, hablamos de entendimiento, de comprensión.